doctor Mario Candiotti, que es médico intensivista del Loesa, también ha sido vacunado. Desde aquí nos sentimos, digamos que coincidimos en el sentimiento, porque es abrir una esperanza para mejorar las cosas. Doctor Candiotti, ¿cómo está? Bienvenido. Buenos días, gracias por la llamada. Bueno, Sí, en primer lugar, usted ya ha sido vacunado. Estábamos conversando más temprano con el doctor Vallejos, que fue el primero en recibir esta vacuna. Y en términos amplios, o sea, me imagino pues que lo que está sintiendo es una sensación de que se abre un nuevo capítulo en la pandemia, a pesar de que estemos en uno de los peores momentos de la misma, ¿no? sí, así es. Acabamos de recibir vacuna a un grupo grande de personas, trabajadores del hospital, técnicos, enfermeros, laboratorio. Estamos en este momento justamente en esa fase del primer día de vacunación. Y es realmente un agradecer a todo el mundo, a toda la gente que ha hecho posible que se lleve a cabo este proceso. Y sentir que no había llegado antes porque hace 3 días murieron 3 compañeros de trabajo, 2 médicos y un técnico del hospital, la doctora Valdión, el doctor Raez, un maestro de la medicina, y el señor Correa, técnico de cosas de enfermería de emergencia del hospital Loaiza. Y así como ellos hay mucho personal que en este momento está en cuidados intensivos, mucho personal, ¿no? Particularmente en mi promoción hay 5 médicos, promoción de medicina en San Marcos, hay 5 médicos que han fallecido por la pandemia, y tenemos un compañero que en ese momento está peleando por su vida en el hospital Rebaliati. A todos ellos que no tuvieron la suerte de recibir la vacuna, ¿no? En este momento se abre una oportunidad para que todos nosotros podamos protegernos o tengamos una esperanza de poder seguir trabajando por toda la gente. A veces no comprende lo que es esto, la atención que tiene el médico, ¿no? Y eso realmente es muy fuerte para nosotros. Ciertamente. Gracias por la atención. Sí. Sí, y bueno, hay que señalar efectivamente al darle además las condolencias por todos los compañeros de trabajo, por todos los médicos, por todo el personal que ha perdido la vida. El primer objetivo de la vacuna, es decir, para aquellos que se resienten o que tienen una mirada contraria a una vacunación, es que no muera más gente. O sea, en realidad ese es el objetivo principal, y por eso es que ojalá lo comenzaran a entender mejor, porque incluso hay algunos médicos, según señalan, que habrían puesto ciertas resistencias para recibir la vacuna. Sí, hay mucha gente que está hablando cosas que no son ciertas, ¿no? O sea, yo considero que personalmente que una de las causas por las que China no tuvo ese segundo brote como ha pasado en otros países es que ellos tienen un programa de vacunación con 6 vacunas que estamos recibiendo desde hace varios meses. Igual otros países que han comenzado a recibir la vacuna hace poco tiempo han visto que ha caído en forma muy importante la tasa de infectados. Entonces esto nos demuestra que es efectiva la vacunación, ¿no? Y históricamente las pandemias o se han autolimitado o han sido las vacunas las que han limitado su desarrollo y no han aumentado. Entonces las vacunas son efectivas, o sea, y esto como le digo, es la única herramienta que tenemos, porque hasta ahora lo que hacemos nosotros es sintomáticos y evitar que se muera el paciente a través de medidas de soporte vital en las UCIs, ¿no? Porque ningún medicamento que diga que sea preventivo o que sea para tratamiento, no es 100% efectivamente demostrado. Hasta ahora, lo que estamos haciendo nosotros es tratar de mejorar a través de los síntomas, porque la enfermedad tiene un curso natural, y ese curso natural no lo podemos cambiar. Lo que hacemos es evitar que el paciente se complique en el tiempo, y que las enfermedades que van asociadas a esto, las complicaciones como son los coágulos en el pulmón, como son las neumonías asociadas, los infartos que ocurren o las arritmias que ocurren en sus pacientes, que es lo que lo lleva a la muerte finalmente, no aparezcan. O sea, lo que hacemos realmente es evitar que el paciente se vaya complicando con el tiempo, mientras el virus va desapareciendo del paciente. Entonces, ¿qué hacemos con las vacunas? Evitamos que se disemine y que crezca y que aumente la población que tiene este virus, ¿no? Por eso es importante esta Doctor vacunación. Candiotti, buenos días y felicitaciones por haber servido como un símbolo de los 600 médicos intensivistas que hay en nuestro país, y a ese título es que le ha correspondido haber sido vacunado entre los primeros. Yo quería saber algo concreto.
¿Cuánto tiempo le tomó toda la operación de ser vacunado y cuántos miembros del personal sanitario participan en ella? Se lo pregunto porque estamos comenzando con vacunaciones reducidas y casi simbólicas, pero esperemos que lleguemos a un ritmo de varios miles por lo menos por día, de manera que es importante saber qué personal es necesario y cuánto tiempo toma una vacunación contra el coronavirus. Bueno, como ha sido una cosa que recién anoche nos han comunicado que iba a ser la vacunación hoy día a las 6 de la mañana, y nos han citado a todos los trabajadores del hospital que trabajamos en áreas críticas, emergencia, UCI y otros servicios, y medicina interna, que son los servicios que están más cercanos a esto, enfermeras, técnicos, médicos. O sea, todo el personal ha sido avisado ayer que tenemos que estar temprano. Como hemos sido el primer grupo, hemos estado esperando más o menos media hora, pero realmente el proceso demora 5 minutos, menos quizás. Es muy rápido porque se llena una ficha, se hacen 10 preguntas y se procede a poner una inyección intramuscular. De ahí hay que esperar media hora, después hay que esperar media hora para ver si existe algún efecto inmediato. No, entonces lo que hemos visto en este momento, estamos hasta ahora, seguimos acá esperando, y toda la gente que está vacunada, no hay nadie, ninguno de los que están saliendo de la vacunación que refiera a algún efecto adverso. Estamos todavía en el hospital y estamos evaluando cómo va la vacunación, y ya se están vacunando ya como, ¿cuánto? Ya sabemos, 80, 90 personas, y todo lo que han salido ha sido valor media hora y ninguno tiene ningún efecto, ¿no? Así es. Y esperemos que siga así. Muy bien, doctor Candiotti, vamos a pedirle por favor unos minutitos, tenemos que ir a una pausa obligatoriamente aquí en Ampliación para seguir conversando con usted. Mónica Delta, Fernando Carballo y Carlos Villarreal estamos con ustedes y conversamos con el doctor Mario Candiotti, médico intensivista del Hospital Arzobispo Loaiza. Él ya recibió la vacuna contra la COVID-19. Me alegro mucho por usted, doctor, la verdad, pero quisiera insistir en el tema de la desconfianza que hay de parte de profesionales, inclusive médicos, sobre la vacuna. ¿Usted ha tenido la oportunidad, ¿no?, en estos días de conversar con algún colega que tenga esta desconfianza? ¿Confía usted de que esta pueda revertirse con el paso de los días, de los meses, una vez que sigan llegando las vacunas? Históricamente ha pasado así, ¿no? Al menos al comienzo hay desconfianza cuando se introduce una vacuna, pero después ya todos terminan inmunizándose. ¿Cuál ha sido su experiencia en ese sentido? Bueno, personalmente, todos los trabajadores del hospital que trabajan en áreas críticas, estábamos deseando hace rato que vengan las vacunas. No creo que alguna persona que esté expuesto a este virus o que haya visto la tragedia que es ver a tanta gente sufrir, a tantos médicos caer, y que conozca realmente lo que está pasando, no quiera vacunar. Los médicos, por experiencia, sabemos que, como dije antes, es la única herramienta que nos ha demostrado históricamente que puede salvar o que puede mejorar este estado. En ese sentido, creo que habría que demostrarle con hechos a la gente que no está de acuerdo con la vacunación, que se puede mejorar este proceso. Hay mucha gente que no conoce de salud, que no tiene contacto con salud, que no se dedica a este campo, que está promocionando o que está en contra de este proceso. Eso lo sabemos porque estamos leyendo, lo estamos escuchando, inclusive hay marchas contra esto en diferentes partes del mundo. Sí. No, pero los hechos ya nos están diciendo que eso no es cierto, ya que esto es una herramienta muy valiosa para nosotros los médicos. Usted no sabe lo que es. No, al comienzo de la pandemia tuvimos muchos problemas, no sabíamos cómo protegernos, no había nadie que quisiera manejar un paciente crítico. La gente en muchas partes nos mandaban pacientes y nadie quería acercarse a poner un tubo en la boca para poder poner un ventilador mecánico, y los de UCI, la gente de UCI y mucha gente más éramos los que nos metíamos al comienzo para poder hacer este proceso, para salvar vidas, porque el miedo era muy alto en toda la población. Sí. Al comienzo no había protectores adecuados, no había herramientas de trabajo, no había drogas para poder manejar a los pacientes. Se trabajó con muchos medicamentos que después demostraron que eran peor, ¿no? Los pulsos corticoides, los inmunomoduladores, que al final demostraron que empeoraban y había mayor mortalidad. La experiencia después de un año de trabajo nos enseñó que hay muchas cosas que no sirven y hay muchas cosas que sí sirven.
Ahí están muchos medicamentos que son usados en forma indiscriminada por la población, que en la práctica nosotros ya sabemos que no tienen ninguna utilidad. El manejo básico que se debe dar en la primera etapa de la enfermedad, el manejo que se debe dar en la comunidad, el despistaje y el estudio y el seguimiento de los casos en su casa, en la comunidad, es la parte más importante para controlar esta pandemia. Llegar a UCI es una catástrofe. Llegar a cuidados intensivos es el sufrimiento del paciente, el sufrimiento de la familia, exposición a personal que puede ser que pues tenemos compañeros que han caído porque así estén protegidos, siempre hay riesgo de contaminarse. Entonces el trabajo que debe hacerse junto con la vacunación es la primera línea que es en la comunidad. Preparar a la gente, hacer estudios comunitarios masivos, empleo de métodos diagnósticos adecuados, ¿no? Buscar contactos. En esa parte es lo que en este momento, junto con la vacunación, se debe incidir para que esto no siga avanzando. Sobre restricciones del transporte, restricciones de cosas de la población para que no se mueva, totalmente de acuerdo, pero tiene que ir además junto con todas las medidas sanitarias que se están implementando poco a poco. Lo que pasa es que la población nuestra no tiene conciencia de lo que hace, no tenemos una buena educación porque no estamos informados, y parte de lo que deben hacer los medios de comunicación es informar permanentemente cómo se debe proteger la población. Quedarse en su casa, síntomas respiratorios, quedarse en su casa. Hay momentos en que debe ir al hospital, pero cuando estamos en las clínicas o en hospitales, lo que vemos es que van por un dolor de cabeza, por miedo al COVID, por todo. Las líneas telefónicas deben ser bien claras, debe haber más llamadas de la población, porque cuando van al hospital saturan los centros de salud, ¿no? Cuando son síntomas mínimos que con un paracetamol o con un antihistamínico o un jarabe para todos puede controlarse, ¿no? Y no necesitan ir al hospital para exponer a más gente, o para que en el transporte de esa persona que va al hospital exponga a otras personas, otros transeúntes en este virus. Lo que es el aislamiento y el control de población es importante. Quería justamente a propósito de lo que ha dicho usted sobre la responsabilidad de los medios, pedirle su opinión sobre el hecho de que esta vacunación que ha comenzado esta mañana no nos va a ayudar de una manera directa para combatir la segunda ola. Hay un error que se puede cometer fácilmente de caer en un optimismo y pensar que nos podemos relajar, cuando al revés. El riesgo es que la cuarentena debe ser reforzada y prolongada. Entonces, explíquenos, por favor, el cronograma de aplicación, qué incidencia tendrá sobre la segunda ola que está en curso y de la que se nos dice es más grave que la primera porque afecta a gente más joven y con nuevos síntomas. Bueno, sobre la parte clínica, o sea, es cierto, lo que estamos viendo en la primera ola eran gente mayor de edad, con muchas comorbilidades, que tenían enfermedades que los inmunodeprimían. Esta vez no está pasando así. Hemos llegado a tener en el Hospital Loaiza en un día 120 pacientes que requerían cuidados intensivos, consultas para UCI, para ingresar a ventilador mecánico, y no teníamos ni un ventilador disponible en ese momento. Tenemos pacientes que están esperando 10, 12, 15 días ahorita en el hospital un ventilador mecánico. Algunos de ellos van a poder salir porque las defensas van a mejorar poco a poco y el virus va a autolimitarse, pero la mayor parte de ellos van a fallecer. Tenemos la mala suerte que los hospitales desde hace casi un mes están totalmente saturados. No hay capacidad de respuesta en este momento. El personal ha sido diezmado prácticamente porque muchos han caído. Estamos trabajando con menos personal de antes, con muchos más pacientes que nos quieren, y no tenemos dónde ponerlos, dónde dar ventilador mecánico, ni siquiera hay oxígeno en el Perú. Usted va a cualquier parte y busca oxígeno, no encuentra oxígeno. Hemos tenido en el hospital, hemos tenido días que la presión caía severamente y los ventiladores mecánicos comenzaban. Entonces, ¿qué hemos hecho? Los médicos del hospital hemos tenido que agarrar esas bolsitas de aire porque los ventiladores, cuando no tienen presión, se apagan. Entonces, todo el personal ha tenido que exponerse, desconectar la paciente de la máquina y agarrar una bolsita que se llama ventilador manual autoinflable para poder sacar a los pacientes y poder dar una esperanza de sobrevida. Y a pesar de eso, han fallecido, ¿no? Entonces tenemos varias cosas que han habido severamente, que han afectado mucho al trabajador.
Sí. Por ejemplo, eso nadie esperaba que ocurriese, ¿no? Entonces, el esfuerzo de la gente para sacar pacientes ha sido heroico realmente, muy, muy fuerte. Doctor. Y eso ha llevado a que la gente como sea, tenga más miedo que antes. Los médicos están asustados, los personal de enfermería está asustado, es la verdad. Doctor Candioti, sobre la situación, por ejemplo, en el Hospital Loaiza, donde usted trabaja, ¿cuántos médicos intensivistas hay y cuántos en realidad se requiere para enfrentar esta situación de pandemia que se ha agravado, obviamente, en esta segunda ola? 35. Mire, nosotros como comenzamos la pandemia, éramos 14 médicos, 14 intensivistas. Con el tiempo, en este momento somos 30 médicos, me parece, no sé, somos 30 médicos, y realmente es insuficiente para la cantidad de trabajo que existe. El hecho solamente de recibir 120 consultas al día, 120 atenciones que se hacen a pacientes que están en pisos, que implica cambiarse, ponerse ese equipo de personal de protección, que realmente para mucha gente es insufrible, es la palabra, ¿no? Porque es mucho calor. En esta época verano es increíblemente caluroso, y eso ponerse y estar caminando de pabellón en pabellón, entonces eso, y una consulta de ese tipo de pacientes no demora menos de 15 minutos para evaluar. ¿Cuántos intensivistas se requeriría, doctor? Se requiere. Pensaría por lo menos unos 60, 70 médicos para poder ver la cantidad de casos que estamos viendo. Y en este momento no llegamos a 30, creo que. Doctor, y lo peor que no hay camas, ahorita es suficiente. Sí, en realidad, por ejemplo, en la región La Libertad, lo comentaba nuestra compañera Patricia del Río, un juez ha dictado una medida cautelar para que pudiera entrar una cama UCI, y esto también abre una ventana más complicada todavía, porque si ya el Poder Judicial se introduce en este tema, la situación va a ser mucho más inmanejable. Ahora, usted ha hecho un relato muy honesto de lo que está pasando en las unidades de cuidados intensivos, desde el miedo, que es absolutamente humano, de parte del propio personal médico, la única herramienta que comienza a aparecer, que es la vacuna, y la resistencia que puedan tener algunos por otras motivaciones, porque no conocen la realidad que se está viviendo en el Perú. Su reflexión final sobre este tema, es decir, en el momento en que estamos en un momento decisivo, y quisiera preguntarle así descarnadamente, en el porcentaje de gente que está en unidad de cuidados intensivos, en porcentaje, ¿cuántos normalmente sobreviven en las condiciones en las que estamos hoy? En el Perú, en este momento hay más o menos 2 médicos fallecidos por día, en todo el Perú. Y eso es bastante con relación a otras partes del mundo. En el Hospital Loaiza, cuando comenzó la pandemia, más o menos el 30% de las enfermeras se retiraron porque tenían comorbilidades, personal de enfermería, ¿no? Sí. O sea, el primer día nomás se dieron de más o menos 300 enfermeras en todo el hospital. Particularmente en la UCI, que teníamos 100 enfermeras para trabajo continuo al comienzo de la pandemia, 30 enfermeras, de 100 enfermeras, 30 enfermeras tuvieron que salir del servicio. En la primera semana de la pandemia nos quedamos sin personal de trabajo, con la misma carga de pacientes, y una enfermera de UCI no puede ver 4 o 5 pacientes. El punto más importante y el quiebre se da en el trabajo de enfermería. ¿Por qué? Y enfermeras expertas, no enfermeras que ya han salido recién. Sí, claro. Gente que sepa lo que está haciendo. Entonces, ¿qué pasó? Tuvieron que contratar gente nueva, gente joven, gente fuerte para poder trabajar, y no se trabajó igual, porque había errores en el trabajo, había muchos errores. Ciertamente. Es más, te cuento una cosa para terminar. Sí, ¿no? Chiquitita, por favor. Perdón, entonces solamente agradecer a todos los que han escuchado esto, no porque lo vimos todos los días, y gracias nuevamente a la gente que ha hecho posible que las vacunas lleguen al Perú. Sí, nos encantaría seguir escuchándolo, la verdad, pero el tiempo es tiranísimo. Y en fin, yo creo que nos ha servido a todos saber exactamente qué siente y cómo enfrenta la situación un médico intensivista a las 24 horas del día, a las 7 días de la semana. Pausa y volvemos.